¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 31 de marzo, ya finalizando el mes. ¿Cómo estás, Paco Abundis? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Juan Pablo, acá de vacaciones. Sí, ¿verdad? Ya se nota la mesa de vacaciones. Oye, Paco, pues entremos, ¿qué te parece si directamente tanto al PAI de la agencia Intelite como a las primeras planas nacionales e internacionales, hoy un día definitivo, tanto para temas económicos como para temas geopolíticos a nivel internacional, y la agenda, por otra parte, mexicana, no sé cómo la ves o qué opinas, cómo empieza a pintar el PAI en ese sentido? Ahora que revisemos los porcentajes, yo te diría que lo primero que me sorprende es que la declaración del presidente no tenga mayor impacto, mayor magnitud, porque me parece que dijo algo que puede ser polémico, puede ser incluso controversial, pero yo creo que tiene un punto, ¿no? En un momento vamos al detalle, pero tenemos que, como primer tema, y esto yo no sé si tiene que ver con la teoría de la conspiración típica de la sociedad mexicana, que el caso Gordillo, muere testigo clave, ocupe el 41% del PAI. Sí. Me parece un tema delicado, pero no sé si yo le daría, digamos, esa magnitud a esta noticia. Y finalmente no se refleja ese impacto, se nota por lo menos en las primeras planas o por lo menos en los medios. Eric Salvador Rodríguez, que había declarado en primera instancia en contra de la maestra Gordillo acerca de cantidades entre 7 y 15 millones de pesos y otras cuestiones. Sin embargo, esto no afecta directamente al juicio que mantienen en estos momentos las autoridades mexicanas contra la maestra, porque hay otros testigos. Hay una secretaria que estaría declarando también en contra de la maestra con respecto a ciertos depósitos que se llegaron a hacer a cuentas y demás. El trámite judicial y el proceso no se verá muy afectado, pero como bien dices, inevitable cierto tipo de comentarios o cierto tipo de conspiraciones con respecto al juicio que en este momento lleva. Hay que aclarar que murió de un ataque, ¿no? Sí. Es decir, que no, yo creo que era muy complicado o es muy difícil sugerir que esto tiene que ver con pues alguien que haya atentado directamente contra su vida, Claro. ¿no? Como bien señalas, el caso puede que ya no tenga, pues no sé si la solidez, sino pierde parte de su sustento, pero hay que decir que esto fue muerte natural. Sí, que, tema cardíaco. Un tema cardíaco. Yo creo que nada puede sugerir que hay una conspiración aquí, ¿no? Que es para claridad. Para dejar claro. Para dejar claro. La segunda nota, que también es la de mayor impacto, la segunda de mayor impacto, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Declara que va a haber menos ingresos, a lo que ya se preveía, una reducción del gasto, y pues esto aumenta nuestro déficit fiscal, 21% del PAI refleja esta nota, y da la impresión, pues yo prácticamente creo que todas las primeras planas de la prensa nacional tienen algo que decir al respecto, ¿no? En grandes números, creo que es útil la numeralia para entender esto. Bajó 46.3 los de enero y febrero, sí, los ingresos petroleros. Hay que decir que esto representa el 30% del gasto público y 10% de nuestros ingresos por exportaciones. Recuperando una nota que comentábamos del fin de semana, hasta el propio Krugman, ¿no? Sí. Que fue muy crítico este fin de semana con nosotros, reconoce que una de las mayores ventajas que hoy día tiene el país es que ya no, nuestros ingresos ya no están tan concentrados como podrá ser hoy el caso de Venezuela o de algunos otros países como Bolivia con el gas. Sí. Es decir, ya no somos tan vulnerables, y decir que todavía aplica para este caso nuestro, pues no, el seguro que compramos por $79, ¿no? La marcada diferencia de los $91 en lo que estaba el barril de petróleo el año pasado, los 46, en comparación de 46 como a se encuentra en estos 46. momentos. Y falta ver cómo va a finalizar el año y para el próximo año, porque también mucho de la problemática que se ha plantado por parte de la Secretaría de Hacienda para este año es no este año, sino lo que viene para el 2016 y para el 2017, entendiendo la estabilización de los petróleos más o menos en eso, en 50, 60 a lo mucho, según dicen los analistas. Depende qué pase en Yemen. Pero sí, y que es un tema del que supongo que más adelante. ese es circunstancial. El jueves, ¿no? Y viernes ya los mercados ya se vieron afectados por el tema de Yemen, por el paso sobre todo del petróleo, más allá del tema de la producción y el involucramiento de Arabia Saudita, que ya platicaremos más adelante. Pero sí, lo que está ocurriendo en Medio Oriente en estos
estos momentos y la coalición militar es muy importante y tiene referencia directa al tema de los precios petroleros. Y nada de eso está en la prensa mexicana, por cierto, ¿no? Luego viene 14%, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cambio de protocolos en aeronaves mexicanas. Creo que también algo que ya se preveía. Si no me equivoco, a los 2 días, por lo menos 5 países en Europa cambiaron protocolos. Aquí nos tardamos un poco más. Desde el viernes ya estaba declarando aquí el canciller José Antonio Meade. Muchos se preguntaban si era vía SRE o vía Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente ayer la SCT hace el anuncio de la homologación con lo que tenía únicamente Estados Unidos. Estados Unidos era el único país que tenía como protocolo obligatorio el hecho de que al momento de que un piloto o copiloto se saliera de la cabina, inmediatamente un elemento de la tripulación tuviera que ocupar su lugar. Y en México esto ya es un tema mandatorio a partir del día de ayer del anuncio que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que es muy impresionante la cantidad de discusiones que se han dado alrededor de este caso, temas de seguridad, pues temas de salud mental. De salud mental, estigmatización en ese sentido también. Sí, mucho, ¿no? también el nivel de responsabilidad que tiene este dilema que hay entre la secrecía de tus datos de salud contra la necesidad de difundirlos cuando tienes un alto cargo de responsabilidad. Por lo menos en medios electrónicos llevamos ya prácticamente desde que pasó este evento hasta el día de hoy discutiendo estos temas de manera constante. Que es hacia donde se fue el debate, más allá de un tema de seguridad mecánica o técnica como tal, sí ha sido ahora el foco sobre los pilotos, sobre la responsabilidad que tienen y precisamente, ¿no? O sea, cómo las empresas pueden lidiar entre un tema médico y responsable de las vidas. Sobre niveles de estrés, sobre ¿qué tanto? Digo, porque aquí parece que hubo un error de protocolo, claramente, pero hasta dónde alguien con este nivel de responsabilidad pudo evadir todos estos controles, ¿no? Es decir, esa es como la pregunta que está atrás. ¿Y cuántas de estos huecos no podrá haber en otras empresas? O cómo, en el extremo, cómo puedes blindarte de este tipo de situaciones, porque además no es la primera vez, ¿no? Y tan están poniendo la responsabilidad absoluta sobre la aerolínea que ya Lufthansa dio una cantidad de $150,000 a cada uno de los familiares que perdieron un familiar en este accidente. Sin embargo, esto no los exime de que vayan a tener demandas más adelante, precisamente por lo que hablas, precisamente por la cadena de mandos y la cadena de información que no funcionó correctamente cuando a través de la prensa se empiezan a conocer detalles de este copiloto y a partir de ahí los vacíos tanto legales como en todo sentido de seguridad que existen en estos momentos. En términos de la historia de este copiloto, creo que los datos que están saliendo desde el país el fin de semana entrevistaba a su amante, que parece que estaba además de su novia, que hacía declaraciones sobre su nivel de estrés, sobre su personalidad, sobre su nivel de agresividad. Ciertos comentarios que llegó a hacer. Así es, y yo creo que eso, digamos, en cualquier examen psicológico mínimo debería de haber estado reflejado. Hay una tendencia que leía con respecto a este tipo de accidentes, digo que ya también estaremos platicando más adelante también con el vocero de la Asociación de Pilotos en México, pero con respecto a qué tipo de accidentes ha ocurrido y si los pilotos iban solos o no, y en el 88% de estos accidentes los pilotos iban solos, y si hay una tendencia con respecto a cierta edad, que son varones y otro tanto tipo de datos que podría llevar a pensar en que efectivamente hay un espacio de atención por parte de las aerolíneas para poder atender estas causas antes de que ocurran. Es decir, hay un perfil. Sí lo hay, al parecer sí lo hay. Bien, pues regresaremos al tema y finalmente, nuevamente el Partido Verde antes el 14%, hasta los escépticos reconocen mejoras en seguridad. 14%, a mí me parece que es una declaración, en algún sentido, un reclamo del presidente válido, ¿no? Hablábamos de, más allá de los grandes números, hay estados como Michoacán, ¿no? que creo que está sin duda,
digamos, está mejor que... Sin entrar directamente en el tema, entendiendo que lo vamos a platicar después del corte, pero ¿es un tema de percepción o es un tema de números el que habla el presidente? Yo creo que el problema para esta declaración es que la percepción no ha cambiado, dicho por diferentes mediciones, colegas o hasta el propio INEGI. Él está haciendo esta declaración sobre datos duros. Me parece que tiene un punto, pero allá afuera no sé si compartan esta opinión, ¿no? Habló básicamente de ejemplos de líderes criminales que han sido capturados. Creo que ahí tiene un punto, pero eso no necesariamente o cambia la percepción pública o te valida los números, que los revisaremos adelante, ¿no? Vamos a revisarlo más adelante. Sobre tasas de homicidio, sobre secuestro. Es decir, me parece... Y el impacto de los delitos, que es algo en lo que tú siempre insistes, ¿no? El tipo y el impacto de delito. Así es. Y bueno, finalmente está nuevamente esta multa al Partido Verde. Yo creo que ya desde la semana pasada había una conferencia de prensa ahí por parte del senador Carlos Puente, donde pues hacía un reclamo, le parecían un poco excesivas estas multas. Veremos qué impacto tiene sobre la preferencia electoral. Lo que sabemos es que el Partido Verde venía creciendo de manera constante en todas las series. Ayer se publicó en un periódico de circulación nacional una nueva encuesta donde ya de un Partido Verde de 11 puntos ya lo trae en 7 puntos. ¿No? Me parece... Sorprendió ayer esta medición porque cambia mucho las tendencias que veníamos observando en otras series. Trae, por ejemplo, una diferencia entre PRI y Acción Nacional de 10 puntos, lo cual no trae prácticamente ninguna otra medición. Pone Acción Nacional por debajo de su mínimo histórico de 25 puntos, que desde 1997 no saca menos de eso. Poner a Acción Nacional en 22, nuevamente dada la propia serie y otras, o los datos históricos suenan... En conjunto los números están reducidos de esa serie. Así es, así pone por lo menos 3 puntos por debajo este partido. No es extraño poner al PRI en 32, que es el mínimo que obtuvo en una intermedia. ¿No? Es el dato que obtuvo en 2003. Y finalmente este tipo de situaciones le sigue dando conocimiento, tema de conocimiento al Partido Verde. Yo creo que, en fin, pues, ahí podemos entrar al tema normativo de hasta dónde el Verde ha incumplido o no con las reglas que se han establecido para este proceso electoral. Lo que no podemos discutir es el nivel de eficacia de sus campañas, ¿no? Es decir, no hay partido que tenga esa disciplina para tener la misma campaña desde hace 6 años, ¿no? O datos muy impresionantes como 92% de los mexicanos mayores de 18 años conocen la frase "el Partido Verde sí cumple", ¿no? Eso no ubican a sus voceros. Ubican a sus voceros, son voceros con reputación, como Galilea Montijo, en fin, todo un tema. Yo creo que, sabremos más de esta nota durante el periodo electoral. Primeras planas, Paco. Primeras planas, recuperar una de El Universal, donde Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pronostica que al PRI no le irá muy bien. Yo creo que habrá que ver qué significa eso. No sé si es un tema de expectativa. Yo creo que difícilmente va a sacar menos de 22 puntos, que es su último dato. Es un promedio más o menos que suele sacar en la Ciudad de México, tanto en elecciones presidenciales como intermedias. Ha habido excepciones, pero habrá que... ¿Se refiere quizá a un descontrol de este aparato político que mantenía él precisamente en la capital y demás? Sin duda, pero habrá que ver cuál es su parámetro, sí. ¿No? ¿A qué se refiere con que no le va a ir bien al PRI? No sé si es excesivo para una primera plana del Universal, pero es una declaración interesante, ¿no? Ahorita, ¿no? Que va sobre temas electorales otra vez, ¿no? El País, en su primera plana, Estados Unidos e Irán apuran el plazo para lograr un pacto nuclear. Hoy, a la medianoche, vence el plazo en esta negociación de los 6 países que mantienen con Irán. Importantísimo, ¿por qué? Porque tiene que ver con el legado de Barack Obama. Se ha estado discutiendo desde hace más de un año el plan nuclear que tiene Irán e Israel. Recordemos que el primer ministro Benjamín Netanyahu fue al Congreso estadounidense hace apenas algunas semanas para pedirle al Congreso de ese país que no le permitiera al presidente Obama seguir con esta negociación que actualmente tiene. Hoy, a la medianoche, vence
vence el plazo para que lleguen a un acuerdo. Lo que dicen y de lo que hablan los reportes periodísticos es que están muy cerca de un andamiaje para mantener y para entender a dónde van a seguir las negociaciones con respecto a qué va a hacer Irán con todo el uranio enriquecido con el que ya tiene y con el que ya cuenta, y por otra parte, qué va a hacer Irán en los próximos 10 años con respecto a este enriquecimiento que se quedaría suspendido en caso de que esta negociación sea benéfica tanto para Estados Unidos como para Occidente, en un momento en el cual Irán está jugando fuertemente en la región con el tema también de Yemen, involucrado directamente con los rebeldes hutis que están atacando a los rebeldes chiíes de otra forma y queriendo tomar el control de toda esta región. Y el control de esta región tiene un enfoque petrolero muy importante, no solamente de producción, que Yemen es un país productor, sino sobre todo un tema de transporte. Y ahí la implicación tan importante que tiene la negociación con Irán en esos momentos. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, de Rusia, voló a Lausana, Suiza, donde está llevando a cabo esta negociación, lo que hace pensar que hay un trabajo ya bastante avanzado y un acuerdo, si no bien ya para firmarlo y para decir aquí está el plan, sí para llevarlo unos meses más hasta junio y que no se rompa esta negociación y que en junio sí ya podemos conocer realmente a qué acuerdos llegan en cuanto a sanciones Estados Unidos y en cuanto a las promesas de uranio enriquecido por parte de Irán. Muy interesante lo que ocurrirá en las próximas horas y estaremos muy al pendiente, por supuesto, si se genera algo de información. Ahora, esto es respecto a cómo se lleva, digamos, la negociación fuera de Estados Unidos. Yo no recuerdo que alguna vez un presidente de Estados Unidos no haya recibido un primer ministro israelí, como acaba de pasar hace algunos días, lo cual, según entiendo la situación, es el primer ministro israelí Netanyahu fue invitado por la bancada republicana del Congreso, no se entrevista con Obama, es decir, la implicación es una tensión como nunca había habido en esta relación como consecuencia de estas negociaciones. Se podría decir inclusive que en estos momentos Estados Unidos es un mayor aliado de Irán, y lo digo con todo cuidado, que de Israel en ese sentido. Es decir, en estos momentos Estados Unidos se encuentra en la mesa negociando con Irán varios puntos y con Israel las relaciones están rotas. Lo que dijo ayer la Casa Blanca fue: nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir con respecto a Benjamín Netanyahu, ahora es su turno, es su movimiento, esperamos a ver qué tiene que decir el nuevo gobierno una vez que se forme. Y bueno, dado que hubo elecciones recientemente en Israel, a mí una declaración que me pareció muy delicada fue la falta de reconocimiento del Estado palestino, que creo que él también jamás había dicho eso. Es decir, una radicalización de las partes que yo creo que no recuerdo un periodo así en la relación Estados Unidos-Israel. Netanyahu se retractó de lo dicho, a lo que la Casa Blanca le contestó: bueno, ¿de qué Netanyahu estamos hablando? ¿Del Netanyahu que dice que no un Estado palestino o el que dice que sí una vez que gana la elección? Hay una bipolaridad y un desconocimiento ahí importante, que es lo que ha llevado a este tipo de relaciones tan críticas, y por una parte un apoyo republicano absoluto, pero en la Casa Blanca y en el gobierno federal absolutamente nada. Muy interesante lo que está ocurriendo. Así es. ¿Qué te parece, Paco, si vamos un corte? Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Regresamos con mucha información. No se vaya aquí a la mesa del primer café.